Dios, te damos gracias en este día por tener para nosotros misericordia en Cristo Jesús. Gracias porque podemos recordar con claridad el propósito que tuviste y que tienes de salvación para todas las personas de todo el mundo. Y queremos rogar, Padre, que lleguemos a tener un corazón siempre dispuesto para creer en tu palabra, ser dirigidos por tu Espíritu Santo y aceptar esa salvación tan inmensa que nos das hasta la eternidad. Queremos, Señor, suplicarte también porque podamos servir como quienes compartimos el Evangelio a quienes no te conocen. Te damos gracias y te pedimos tu dirección para recordar tu palabra, para vivirla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El título del mensaje el día de hoy es Jesús lo hizo por amor para salvarnos. El día de hoy no voy a hacer otra cosa sino invitarles a que ustedes vean su Biblia en casa lo más que puedan. Vamos a ir haciendo como ¿qué fue lo que sucedió en los tiempos de Jesús? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Y es algo que hoy pues queremos reafirmar nuestra fe en nuestros corazones en eso. Y quisiera empezar que vayan hojeando su Biblia, porque en el Evangelio de Mateo capítulo 20, ahorita les voy a decir por qué, porque ahí vamos a empezar a ver los obreros de la viña. Y ahí empieza a hablar de cómo es el reino de los cielos, a qué se parece. Y habla de obreros que estaban sin trabajar, el Señor los emplea y a todos les da su paga. Lo que hace esto es que Jesús paga a todos igual, tanto al que trabajó desde el inicio como al que fue alcanzado una hora antes de acabarse el trabajo. Pero por una hora le pagó lo mismo al que había trabajado las 8 horas. Y siempre vamos a ver el contraste de lo que piensa la gente, lo que pensamos los seres humanos y lo que piensa Jesús. Nosotros somos muy dados a que te mereces esto es. Tú no haces bien las cosas, no te doy nada. Trabajaste una hora, por una hora se te paga tanto. Pero no, Jesús no es así. Jesús es de gracia. Él vino a buscar y sabe lo que se había perdido y encuentra a uno sin trabajo a la última hora y los contrata y les paga lo mismo. Esa es la gracia de Dios. Y luego ya empieza en el verso 17, capítulo 20, verso 17, Jesús anuncia su muerte. Ya es la segunda vez que lo está anunciando. Y vemos ahí cómo hay peticiones de sus discípulos, Santiago y Juan, que quiere ser los más importantes. En el capítulo 21 es la entrada triunfal a Jerusalén, que compartimos el domingo pasado, y en el verso 12 habla de que Jesús purifica el templo. Esta es la segunda vez que purifica el templo. La primera es al inicio de su ministerio. Y como al inicio del ministerio el templo está invadido por comerciantes, por negocios, porque iban ahí por puro interés de ganar dinero, hacían trampa. Y cuando Jesús llega e inicia el ministerio, los expulsa. Y en este tercer año del ministerio, Jesús vuelve a ir al templo, los vuelve a expulsar. No debe ser así. Y esto vemos como la terquedad del ser humano, de que le dicen no hagas esto y el ser humano lo hace, desobedeciendo a Dios. Entonces nadie puede decir que no. Yo no soy terco, eso decimos, pero en realidad hace muchas cosas y Jesús lo que hace es purificar. Y luego el pasaje en el verso 18 de la maldición de la higuera estéril, que representa a dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo que no es pueblo, a los impíos, a los que los judíos no querían, llamados gentiles. Y entonces, bueno, Jesús maldice esa higuera porque no tiene fruto, la higuera se seca
Luego vienen más enseñanzas, los labradores malvados, las parábolas de los dos hijos. Esta parábola de los dos hijos vuelve a ser la misma. Los que dicen que sí y no hacen, y los que dicen que no y sí hacen. Y a eso se refiere al pueblo hebreo, que sí decía que era el pueblo de Dios y no obedecía. Y se refiere también a los gentiles que no merecían estar ahí, pero ellos obedecieron y creyeron en Jesús. Vienen los labradores malvados, siempre hay personas malas que quieren destruir la obra del Señor, siempre, quienes acusan sin razón, quienes dañan a la iglesia o al pueblo de Dios, y Dios lo que dice aquí es que está haciendo justicia. En parábola de la fiesta de bodas, la cuestión del tributo, Jesús acusa a los escribas y fariseos, verso 23, capítulo 24, Jesús predice la destrucción del templo y habla de la venida del Hijo del Hombre, las señales antes del fin. La parábola de 10 vírgenes, las que están prudentes, atentas, y las que no están preparadas, que no se hicieron de más aceite. Y cuando vino su Señor no estaban preparadas, se quedaron afuera. La parábola de los talentos, el juicio de las naciones, y ahora sí ya. Por eso el capítulo 26, verso 1 dice así, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. O sea, Jesús terminó de explicar todo lo que dijo, lo que leímos antes, o que repasamos de forma muy general, y dice aquí que esas palabras que le dijo: sabéis que dentro de 2 días, verso 2, capítulo 26, se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Desde ahí empezamos a ver cómo Jesús tiene conocimiento de que va a morir. Mire, ninguno de nosotros sabemos que vamos a morir. El día y la hora no sabemos. No sabemos. Sí, pensamos que nos vamos a morir. Inclusive cuando pensamos que vamos a morir, decimos: ay, no me quiero morir. Pero aquí Jesús dice que dentro de 2 días y antes de la Pascua, el Hijo del Hombre, que era Él, que es Él, sería entregado para ser crucificado. La muerte más horrenda era para Jesús. Eso es lo que está pasando. Él está explicando en un tiempo como este. ¿Y quiénes lo hacían? ¿Quiénes eran los que se organizaban? Fíjese el verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cuál fiesta? La de la Pascua. O sea, noten que hay personas que se dicen muy, muy creyentes y son muy, muy peligrosas, muy dañeras. Alguien que piensa mal, a pesar de que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, y Jesús ha hecho todos los milagros, no les gusta, les afecta su sistema religioso de vivir. Bueno, recordemos que estaba afectándoles el asunto de que tenían negocio ahí en el templo. Vean, estaban enojados porque las personas lo seguían a él, no seguían ya a los judíos, y bueno, tuvieron consejo para aprender con engaño, y el padre de toda mentira, ¿saben quién es? El diablo. Entonces, cuando alguien echa mentiras, hermano, no es de Dios, está haciendo uso de la mentira, que es del diablo, y querían matarle, pero con prudencia, que no se dieran cuenta. Entonces, las personas malas también son muy astutas y hacen las cosas de manera que parezca que están bien ellos, y no querían que se escandalizaran. Bueno, después en ese verso número 6, Jesús está en Betania, en casa de Simón el leproso, y Jesús es ungido como preparación a la muerte. Pues hay una persona ahí, una mujer que llega
con un perfume en un envase de vidrio que estaba lleno y que no se podía abrir hasta que se fuera a usar. Entonces era muy caro. Pero esta mujer sabía quién era Jesús y tomó ese vaso de alabastro, dice, de perfume de gran precio en el verso 7, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. ¿Qué hizo? Lo ungió. Y otra vez, hay personas que les interesa mucho lo material, no ven lo espiritual de la vida, no ven quién es Jesús, ven el beneficio, el alcance económico, cómo vamos a poder manejar el dinero. Ellos pensaban así, querían dinero, no querían a Jesús. Los discípulos mismos todavía no se afirmaban y dice que se enojaron, verso 8, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Y saben ustedes quién era el tesorero de los 12? Judas. Judas Iscariote era el tesorero. Y ese tesorero sustraía dinero de ahí, o sea, le gustaba la tesorería porque de ahí agarraba dinero y robaba. Y a él le interesaba el dinero. Pero Jesús estaba otra vez. Las cosas espirituales a veces no se ven en la superficie. Ahí estaban preparando ya a Jesús para morir. Estamos hablando de un tiempo como esto, días como esto. Jesús defiende a la mujer. Y otra vez, Jesús está por los honestos, por los limpios de corazón, por los que le aman. Así es de que podemos sentirnos bien felices y tranquilos. Aún así haya gente mala que nos quiera perjudicar. Eso no importa, porque dice aquí, en verso 10, entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque del derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y ahí explica que siempre se va a hablar de lo que hizo ella. Entonces, ¿qué nos debe preocupar, hermanos? El significado espiritual de las cosas. El dinero no es eterno. No se ocupa dinero en el cielo. Y podemos ver entonces ahí que ya Judas ofrece entregar a Jesús. Él busca la oportunidad para ir con los principales sacerdotes y les dice, ¿qué me quieren dar? Yo se los voy a entregar. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que lo iba a entregar? Sí sabía. ¿Ustedes creen que Judas le había dicho a Jesús que lo iba a entregar? ¿Qué piensan? No. Y así son las personas. Hay personas que se sienten muy bien porque no saben lo que están pensando de su maldad. Por eso Judas ofreció entregar a Jesús. ¿Y cuánto van a dar? ¿Saben cuánto dinero le daban? 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Lo menos que se podía. Y así Judas agarró el dinero y por 30 monedas de plata lo entregó. Otra vez, hay personas que pierden lo más por lo menos. Hay personas que les interesa la vida económica y se pierden de la eternidad con Dios. No tienen ganas, tienen dinerito. Bueno, continuamos. Jesús, sabiendo que su hora iba a llegar, instituye la cena del Señor, que nosotros ahora celebramos, porque se iba a establecer la cena del Señor para que sustituyera o se diera cumplimiento a la cena del primer pacto, que era la celebración de haber sido libertados de la esclavitud en Egipto por más de 400 años. Ahora no era la libertad física, era la salvación o libertad espiritual del pecado y vida eterna con Dios.
Y ahí estaba Jesús, diciendo claramente en el verso número 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les digo esto, que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Entonces yo puedo ver aquí cómo Jesús está hablando que va a resucitar, y está hablando que vamos a resucitar los que creamos en Él, porque participaremos de la cena ahí con Él. Estaremos con Él. Cuando Cristo esté resucitado, un día nos llevará a su presencia, y dice aquí que beberemos otra vez ese fruto de la vid en aquel día que lo beba Él en el reino de mi Padre. Bueno, y continuando lo que Jesús está viviendo en una época como esta, es esto. Dice, Jesús dice: Pedro, me vas a negar. Y esa es otra enseñanza para que no nos basemos en nosotros. Pedro dice: no, verso 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro sigue terco, basado en sus fuerzas, en su carácter impulsivo. Dice en el verso 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y era un líder, porque todos los discípulos lo escucharon y dijeron lo mismo. Todos dijeron. Miren, Jesús sabe todas las cosas, y cuando Él diga algo a nuestro corazón, hagámosle caso. Si Dios te dice: no hagas ese negocio, no hables así, haz esto y haz aquello, hay que obedecerlo. Ahí está el ejemplo. Pedro dice: no, yo no te voy a negar, aunque tú lo digas. Y lo negó. Jesús ora en Getsemaní. Continuamos lo que le está sucediendo. Ya era tarde, noche. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y él oraba así: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Miren, Jesús estaba haciendo todo esto por amor a nosotros. Él estaba esforzándose hasta la muerte. Él no decía: no tengo tiempo, estoy cansado, está muy pesado hacer eso. Él no decía eso. Él sentía la presión en su humanidad, 100% hombre, 100% Dios. Estaba ahí entristecido y angustiado, pero obediente. Es una buena lección para los cristianos en este tiempo de la Semana Mayor, o que decimos Jueves Santo. No, tenemos que vivir la vida santa todos los días, todo el año, hasta que Él venga. Y él oraba, fíjense, verso 39, Padre mío, si no es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y regresa y los encuentra dormidos. Verso 41 es un versículo muy grande para nosotros, que nos enseña a velar y orar para que no entremos en tentación. Nosotros estamos dispuestos en el espíritu a seguir la verdad, pero nuestro cuerpo es muy débil. Cuando menos pensamos,
ya hicimos lo que no debíamos. Entonces tenemos que estar siempre orando. Por eso lo que iba a enfrentar Jesús era la muerte, los insultos, los azotes, los golpes y puñetazos en su cara, el que le arrancaban las barbas, le hacían sufrir. Y él decía, tengo que soportar todo esto. Hermanos, tal vez hay en nuestra vida personas que nos quieren lastimar con sus palabras, nos hieren, nos insultan, nos gritan. Y en Cristo tenemos que decir, permíteme, Señor, hacer tu voluntad. Oro a ti. Aunque me quieran hacer lo que me quieran hacer, me griten lo que me quieran gritar, yo no voy a responder, sino como tú. No podemos, hermanos, impedir que las personas griten, maldigan y lastimen, pero sí podemos impedir nosotros responder mal. Yo sí puedo hacerlo. Jesús nos decía, para que ustedes puedan, velen, oren, y lo van a poder hacer. Yo estoy con ustedes. Y continuamos, llega el momento del arrosto. Estaban ahí en la noche, ahí en el Getsemaní, y llegan en la noche, mientras todavía estaba hablando, el verso 47, y ya llegó Judas, uno de los 12. Bueno, yo me pongo a pensar que en la iglesia, es posible que haya Judas, es posible que haya personas que traicionan, es posible que haya personas que lastiman. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús. Y cada persona que existe de esta manera de ser, nos ayudan a crecer. No son un daño, es una oportunidad para que nosotros digamos, me está probando. A través de esta persona Dios está ayudándome. Y aquí lo que hizo Jesús es ver toda la multitud que venía con espadas y palos. Venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Siempre hay personas convencidas para hacer cosas malas. ¿Y qué creen que hizo Judas? Lo sabemos, verso 49. Seguida se le acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Una manera muy hipócrita de saludar al maestro. Le dice, seas tú lo más grande, seas tú honrado, y le da un beso. ¿Pero para qué le da el beso? Para que supieran al que tenían que arrestar. Verso 50 les da una oportunidad, le pregunta, amigo, ¿a qué vienes? O sea, lo hace pensar. Date cuenta que me estás traicionando. Date cuenta que estás actuando de la manera más horrible. ¿A qué vienes? Judas podía disculparse, a saludarte, maestro. No. Abre tus ojos, tu mente, porque tú me estás traicionando. Pero aún así, Pedro se enoja, que era uno que sacó su espada, hirió, verso 51, a un siervo, sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Y Jesús ni eso permite. Violencia de ninguna manera, ni la oreja, de ninguna manera, nada. Le curó, le pegó su oreja, milagro de Dios. Se tiene que cumplir las escrituras. Luego ya Jesús, verso número 57, los que prendieron a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Siempre había un sumo sacerdote que duraba un año ahí. Estaban reunidos los escribas, los ancianos. Estaban ahí todos los autores intelectuales del arresto. Pedro estaba siguiéndole por ahí. Pero interrogan a Jesús y Jesús está callado. Dice el verso 62, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le estaban diciendo, ¿eres tú Dios?
¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que vienes a salvar a toda la humanidad? ¿Eres tú el libertador? Fíjense cómo contesta en el 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, que significa yo soy. Y además de que soy, te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué estaba diciendo? Que Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a estar en la autoridad a la derecha del Padre, igualmente poderoso que el Padre, y iba a regresar, viniendo en las nubes del cielo. En nuestra historia, hermano, lo que nos queda es recibir al Señor Jesús por segunda vez. Es lo que estamos esperando. Ya creímos en Él, ya estamos esperando que Él venga otra vez. ¿Y qué creen que hicieron? El sumo sacerdote, verso 65, rasgó sus vestiduras, se rompió su ropa, como si hubiera dicho una blasfemia. Dice, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos, es reo de muerte. Ese es el primer juicio religioso que Jesús sufre. Y digo sufre porque no se le dio oportunidad a la defensa. No le dijeron, ¿y tú qué dices? A ver, ¿quién te va a defender? Nada, traigan testigos para que se confirme lo que dices. No, nada. Y cuando las cosas se ponen muy fuertes, Pedro, que estaba afuera, él reconoció por una criada. Y dice, tú también andabas con Jesús, con ese Galileo. Primera vez que lo negó, lo vuelve a reconocer, lo vuelve a negar. Y hasta la tercera vez maldice, verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Muchos no quieren sufrir por causa de Cristo. Pedro no era Judas, pero tenía miedo. Y el miedo le ganó. Cuando terminan con ese juicio, venía la mañana, capítulo 27, verso 1, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y ya lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Fíjense, en ese momento Judas se siente culpable, y aquí hay que distinguir, no es arrepentimiento, es remordimiento. Le dolió tanto lo que hizo que se suicidó, ¿verdad? Se suicidó. Bueno, Pilato sigue con el interrogatorio a Jesús, es el juicio civil, ya se hizo el religioso, ahora va el civil. Y verso 11 dice Pilato, que le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dijo, tú lo dices, es cierto, tú lo dices. Bueno, pues te están acusando, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Y lo que hace Jesús es sostenerse. No discute, no alza la voz, solamente está contestando lo que Él es. Jesús es Dios. Miren, Jesús no tiene que convencernos. Por ejemplo, Señor, si me das esto, yo creo que tú existes. No, no es así. Lo que está haciendo Jesús es decir, yo soy Dios. Lo crean o no lo crean, eso no cambia nada. Y en vez de Jesús, quisieron que les entregara a Barrabás. En vez de dejar libre a Jesús, que dejaran a esa persona que era una persona condenada a muerte también. Soltaron a Barrabás a la maldad. Y hay quienes se hacen amigos de los malos. El pueblo de Dios se hizo amigo de los malos. Otra enseñanza para considerar: si hay alguien malo, no hagas amistad con él, retírate. Bueno, Pilato no tuvo valor
Dice el verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y el pueblo, en su maldad, contestó: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así pasó. Los judíos han sufrido tanto en la historia, tanto. El holocausto, que le dicen, causado por el pueblo alemán. Pero ellos dijeron: si tenemos la culpa, que la culpa cae sobre nosotros si están sufriendo. Bueno, hermanos, se burlan de él. Verso 27, los soldados del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio, a las autoridades, reunieron alrededor de él toda la compañía, lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata como si fuera rey, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. Este es el hecho que mañana se recuerda. Mañana a las 12 del día Jesús está siendo levantado a la cruz y muere alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, hermanos, yo tengo una pregunta. Todo esto padeció por amor para salvar a todo aquel que le tenga fe y obediencia, o con obediencia. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Hemos decidido creer en Jesús, pero ¿hemos decidido también obedecerle? ¿Hemos decidido no negarle? ¿Hemos decidido estar con Él, aunque a Él le vaya mal, a mí también me vaya mal? Ese es el punto, hermanos. Tenemos que orar porque la iglesia no sea una iglesia que se acostumbra a lo cómodo, así a gusto, muy a gusto, sino que hagamos esfuerzos por hablar de Cristo a otros, empezando en nuestra propia familia. Y cuando en tu propia familia te insulten, te peguen, te griten, todo lo que te puedan hacer, tú tienes que ser, y yo también, como Jesucristo. ¿Saben quién se va a hacer cargo de todos los perversos y malos que atentan contra el pueblo de Dios? Dios mismo. No tenemos ni que vengarnos, porque el Señor Jesús dice que no nos venguemos los unos a los otros, sino que dejemos todo en las manos de Dios, que Él va a hacer lo justo. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser creyentes fieles, no solamente este día, sino toda la vida hasta que Él venga. Dios, te damos gracias por tu palabra, por esta reseña histórica de lo que Jesús hizo, lo que padeció, todo lo que vivió, pues inclusive por su pueblo. Ya no se diga por los que no son su pueblo, como los romanos. Pero Señor, enséñanos a amarte, a valorar tu sacrificio en la cruz por nosotros, y queremos, Señor, darte a ti toda la honra, toda la gloria y pedirte que recibas nuestra adoración, nuestros cantos, recibas nuestra obediencia en el hogar, en el matrimonio, Señor, que nos guardes en tus caminos para que haciendo las buenas obras que tú preparaste de antemano, las personas glorifiquen tu nombre. Sí, Dios Todopoderoso, que tú seas exaltado cuando nosotros creemos en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.